Shalom, shalom, amados Ajín, Hayot. En este hermoso día de Shabbat, que estamos en plena festividad de Sukkot, que el Padre Eterno los bendiga, los guarde. Hermoso día, espero que estén en su tiendita, ¿verdad? Los que hayan hecho su sukkah, su cabañita, ¿verdad? Conforme al mandamiento, conforme lo que Elohim haya puesto en nuestros corazones, ¿verdad? De obediencia. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim. Hoy vamos a hablar un poquito de nuestro padre Abraham, nuestro patriarca más querido, ¿verdad? Que nos dejó un legado. ¿Qué legado podrías dejar, verdad? Tan grande cuando vives 175 años. ¿Verdad? Vives 175 años. Imagínense que no se puede hacer en 175 años. Entonces, y luego tener al hijo amado, al hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo de la promesa que prácticamente es un elegido, ¿verdad? Tener al hijo elegido para llevar, para hacer tantas cosas, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que cómo llevaban la semilla, ¿verdad? La semilla Kadosh. Prácticamente era un linaje más puro, ¿verdad? Y tenían, ellos sí tenían el contacto directo, ¿verdad? Ahora sí que línea directa con Elohim. Podían comunicarse con él, podían hablar con él. Y de a poco se fue perdiendo toda esa sabiduría tan grande. Dice el libro de Yashar que nuestro padre Abraham estudió con Noah, con Noé, con Shem, ¿verdad? Hijo de Noé, y Eber, que conoció a estos tres grandes sabios que le enseñaron los caminos de Yahweh. Los caminos de Yahweh. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan importante fue nuestro patriarca Abraham para esto? Que se dice, según dice, lo sacaron de la tierra de los, ¿verdad? De los Caldinch, de los caldeos, que era un gentil pagano, pero no, el libro de Yashar dice que no, él no era, nunca fue un pagano, nunca fue idólatra, porque él fue perseguido por Nimrod para matarlo, porque hubo una profecía sobre él, que él iba a derribar su imperio, ¿verdad? Y fue perseguido hasta la muerte, fue perseguido, que su padre, su padre tuvo que esconderlo, y dicen que vivió por los primeros años en la casa de Noah, en la cueva de Noah. Dice que era una cueva. Y allí fue instruido en los caminos de Yahweh. Entonces no fue cuando regresó, regresó a otra vez con su padre, y que vio toda esa idolatría y rompió todos los ídolos, ¿verdad? Rompió todos los ídolos. Y fue acusado por su padre, porque recuerden que es tan grande el celo de un ídolo que te puede llevar a la muerte de esa persona que idolatra ese ídolo. Te puede golpear, porque el celo es tan grande, es tan aberrante, pues está tan arraigado en las personas, que te pueden insultar por tratar de insultar a una imagen.
Es grande. Yo tuve experiencias de ese tipo, ¿verdad? Y había un video también de unos evangélicos que estaban aventando la imagen de la Virgen de Guadalupe para arriba. Y un señor ya al mero lo golpea, le tiró la Biblia, ¿verdad? Es tanta la aberración que uno tiene, la inmundicia que fue arraigada en nosotros. Prácticamente el engaño, ¿verdad? Muy grande. Entonces dice que Abraham llegó, rompió todos los ídolos, ¿verdad? Con una hacha, porque eran de madera. Tenía un cuarto lleno de ídolos. Prácticamente su padre fue uno de los precursores del zodiaco, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y fue condenado a muerte, me recuerdo, por Nimro. Nimro lo condenó a muerte junto con su hermano, me parece. No, sí, me parece con su hermano. Prácticamente fue una de las mismas historias que casi pasó con Moisés y con nuestro Mashiach, ¿verdad? Que hubo una profecía en contra de ellos. Prácticamente es la misma profecía, ¿verdad? La misma profecía de Mashiach, de Yahshua HaMashiach, fue en los tiempos de Abraham y en los tiempos de Moshe, ¿verdad? Que mataran a los niños, ¿verdad? Que porque había una profecía de que iba a salir de ese pueblo, iba a salir un cordero, ¿verdad? Un cordero. Entonces vemos a nuestro patriarca Abraham, un hombre bueno, un hombre ejemplar. Y bueno, vamos a leer tantito, ¿verdad? Lo que dice aquí el libro de Yashar, ¿verdad? Que se fue a Beersheba y Abraham plantó una gran arboleda. Plantó una gran arboleda en Beersheba y hizo 4 puertas mirando a los 4 ángulos de la tierra. Y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que estuviera en su camino y permanecía allí, comía y bebía y se satisfacía y después se iba. Sí, era una arbolera para los pobres, para la gente que no tenía comida. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer, beber en la casa de Abraham. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera, y le daba plata y oro, y hacía conocido a él a Yahweh, quien lo había creado en esa tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Amén, amén, amén. Toda su vida. Pero miren, el propósito de nuestro patriarca Abraham Avinu, la edad de nuestro padre Abraham, era dar a conocer a Yahweh y sus caminos. Claro que no todo mundo, ¿verdad?, asimila conscientemente a Yahweh en su corazón.
se necesita tiempo, ¿verdad? Pero siempre dio a conocer a Yahweh cuando a estos viajantes pasaban con hambre. Él siempre los atendía. Y la prueba está en la Torá, ¿verdad? Que cuando venían 3 hombres, ¿verdad? Cómo él se apresuró, a pesar de que estaba recién circuncidado, se apresuró a atenderlos, ¿verdad? A lavarles sus pies y a hacerles un banquete. Entonces era una costumbre que tenían los hombres sabios, los hombres buenos, que conocían a Yahweh, que conocían sus caminos, ¿verdad? Porque vemos a Lot también haciendo lo mismo después de que fueron a avisarle que iba a ser destruida la ciudad. Entonces vemos a nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Un hombre bueno, ¿verdad? Que siempre estaba al pendiente de los demás. Por eso tenía tantos siervos y siervas, ¿verdad? Todo mundo quería ser parte de sus siervos, porque eran siervos, ¿verdad? Y tenía un siervo fiel, ¿verdad? Bueno, cuenta aquí el libro de Yazar, ¿verdad? También que vamos a leerlo. En el 22, 40, 45. ¿Verdad? Bueno, esto no lo vamos a leer. Este es Yitzhak y Abraham, ¿verdad? Cuando va a ser sacrificado. Bueno, esto lo vamos a leer mañana. Vamos a ver a nuestro patriarca Abraham. Tanto dio a conocer. Aquí está. ¿Verdad? Dio a conocer tuvo otra familia, ¿verdad? Después de su vejez. No lo apunté. Aquí está. Aquí está. Entonces vemos a nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Después de la muerte de Sara, dice aquí en el capítulo 25, ¿verdad? Y fue ese tiempo que Abraham de nuevo tomó una hija, y en su vejez, y su nombre era Keturá, de la tierra de los cananeos, de Canaán. Y ella dio a nacer para él a Simra, Yoxabá, Medán, Midiam, Yisbac y Shawah, siendo 6 hijos, y los hijos de Simra fueron Iben, Moliac y Narim. Miren, aquí está Madiam. Vamos a subrayarlo. Yo creo que permítanme subrayar medio machueco. Lo voy a subrayar. Lo debió haber subrayado antes. Es importante esto. Ya que vemos, miren. Vemos a... Aquí ya vemos a Madián. Y vemos que en Madián estaba Yetro, Reuel, ¿verdad? Que ellos ya tenían la circuncisión. Ellos circuncidaban a sus hijos. Entonces, ahí es donde vemos que Moshe, ¿verdad? Cuando conoce a su hija y conoce a su suegro, por eso es que ellos ya tenían el rito de la circuncisión. Por eso uno de sus hijos estaba circuncidado y el otro no. Entonces ellos, ¿por qué? ¿Por qué tenían la circuncisión? ¿Por qué se hacían la circuncisión? Pues aquí está el asunto.
¿verdad? Entonces, por eso fue guiado, Moshe fue guiado exactamente al lugar donde Yetro estaba. O sea, Elohim siempre cuidando su cera, su semilla. Por eso no duden en que ustedes sean descendientes, hermanos. No tenemos que tener esa duda. ¿Por qué? Porque ha habido una guía siempre de la semilla, de la cera Kadosh, siempre entrelazándose en el pasar de los años, ¿verdad? Y tratando Elohim de que no se mezcle. Y si se mezcla, vuelve a salir por otro lado y se vuelve a encontrar. Y lo que ha estado pasando con nosotros, que en este momento ha brotado esa semilla. Esa semilla ha brotado, ya está dando fruto en este tiempo, ¿verdad? Se ha vuelto a unir. Amén. Bueno, vamos a darle seguimiento a Madiam. Siendo 6 hijos, y los hijos de Simra fueron Evilem, Molig y Narim. Los hijos de Yosam fueron Sheba y Denan. Y los hijos de Medán fueron Amidá, Joab, Godib, Eliab y Notá. Y los hijos de Madiam fueron Eifa, Efer, Janó, Abidá y Eldá. Y los hijos de Yisbak fueron Maquiró, Beyudá y Tartor. Y los hijos de Surá fueron Beldad, Madán, Munán y Mebán. Todos. Sale vuelta. Todos estos fueron los hijos de Ketura, la mujer de Canín, que ellos dio a nacer para Abraham en Hebrón, hebreo. El hebreo, Abraham el hebreo. Amén. Abraham los envió a todos lejos y les dio regalos, y ellos se fueron de sus hijos Yitzhak para plantar su hogar donde quiera que encontraran lugar. Y todos ellos fueron a las montañas en el este, y ellos se edificaron 6 ciudades en las que viven hasta este día. Pero los hijos de Seba y de Dan, los hijos de Yoxban, con sus hijos no vivieron con sus hermanos en sus ciudades, y ellos viajaron y acamparon en los campos y desiertos hasta este día. Y los hijos de Madiam, aquí está Madiam de nuevo, hijos de Abraham, fueron al este, a la tierra de Cush, y allí encontraron un valle en el país del este, y ellos vivían en él. Esto es la tierra de Madiam hasta este día. Amén. Entonces, ahora que se ha investigado arqueológicamente, se ha encontrado que mucha gente conocía a Yahweh. O sea, la gente de los alrededores de Egipto, incluso los madianitas conocían al Creador, al Creador del universo, al Creador de todas las cosas. Claro que no todos seguían sus reglas, ¿verdad? Pero sí había un conocimiento de él, un conocimiento de él. Vemos también, miren, por otro lado, bueno, eso lo voy a dejar para cuando hablemos de Joseph, ¿verdad? Porque aquí ya vemos a Madiam, ¿verdad? Que había un conocimiento. Y Madiam vivió en la ciudad que él edificó, y él y sus hijos, y todos los pertenecientes a él. Y estos son los nombres de los hijos de Madiam, de acuerdo a sus nombres en sus ciudades. Fueron Eifa, Efer, Hanoch, Ebidá y Eldá. Y aquí está, este nombre si lo subrayé, Hanoch. Y los hijos de Eifar fueron Metaj, Mesar,
Abid y Tzanún, y los hijos de Efer fueron Efrón, Sarún, Elirum y Medim, y los hijos de Hanoch, aquí está, fueron Reuel, Rekem, Así, Alishou y Alad. Y los hijos de Abidán fueron Ur, Medún, Kerum, Morji, y los hijos de Eldán fueron Miquer, Reba y Malchijá y Gabol. Esos son los nombres de los Madianim de acuerdo a sus familias. Y después de las familias de Madiam se dispersaron por la tierra de Madiam. Entonces vemos quiénes eran los madianitas. Y bueno, y aquí vimos a Reuel, que viene siendo Yetro. Reuel, ¿verdad? Entonces por eso es que la semilla siempre fue, ¿verdad? Entonces, ¿con quién se casa Moshe? Con una de las hijas de Reuel, ¿verdad? Entonces nuestro padre Abraham siempre plantó la semilla, ¿verdad? Esa semilla Kadosh que tenía en su interior ese fuego, ¿verdad? Hacia los caminos de Yahweh. Nuestro Padre amoroso, nuestro más grande Padre que hemos tenido, nuestro patriarca Abraham Avinu. Él ¿verdad? Siempre bueno. Y bueno, también recordemos que tuvo a un hijo que se llamaba Ismael, hijo de una egipcia, ¿verdad? Hijo de una egipcia que fue el primer hijo. Entonces siempre hemos visto, ¿verdad? Lo que comentábamos ayer, que siempre el segundo hijo en el mundo, siempre el primogénito era el que tenía la heredad más grande. Pero siempre ha habido en Yahweh siempre ha dado la heredad más grande al segundo hijo. Abraham no era primogénito, era el segundo. El libro de Yazar dice que, si mal no recuerdo, se echaron en un horno, ¿verdad?, a Abraham y a su hermano mayor, pues su hermano sí murió, pero Abraham no. Así como pasó con Sadak, ¿verdad?, Abednego allá en Babilonia, que los aventaron a un horno, ¿verdad?, y no se quemaron. Así le pasó a nuestro patriarca Abraham, cuando Nimrod los aventó a un horno. Entonces, ¿verdad? Vimos que siempre hubo esta semilla y siempre fue el segundo. Por toda la escritura vamos a ver que el segundo hijo es el que tiene la primogenitura. ¿Por qué? Al segundo hijo se le da, Elohim siempre al segundo hijo le da el tesoro más grande, prácticamente la herencia más grande, ¿verdad? Entonces a nosotros nos va a corresponder esa herencia más grande, que viene siendo el Ruach HaKodesh, que nos dio para obedecer todos sus mandamientos. Y como hijos obedientes tenemos que tener esa semilla, ¿verdad? Ese don de obedecer, de buscar mandamientos para obedecer. Eso es lo que debemos de tener. Eso es lo que nos heredó nuestro patriarca Abraham. Siempre obedecer a Yahweh, ¿verdad? Cuando él lleva a Yitzhak a sacrificar, fue como obediencia. Tenemos que tener toda esa semilla, ¿verdad? Siempre distinguir,
¿verdad? También siempre distinguir lo bueno de lo malo, porque ha habido, en el transcurso también de mi vida, yo llegué a ver testimonios de que ha habido personas que han matado a sus hijos que porque Dios les dijo, pero hay que ver qué clase de personas están en eso, ¿verdad? Entonces, si vemos una persona que no guarda mandamientos, obviamente el que le habló no fue Yahweh, no fue Elohim, sino fue otro, ¿verdad? Ya he visto en múltiples ocasiones, ¿verdad? No, lo maté porque ya Dios me dijo, pero ¿cuál Dios? Llegué a ver otra situación donde otro llevó a sus hijos a vivir a no sé dónde también, que porque Dios le había dicho. Y allí creo que no sé qué pasó, desaparecieron o algo pasó. Pero entonces hay que ver, hay que probar los espíritus, porque siempre podemos ser tentados. Miren, aquí el libro de Yazar cuenta una historia que lo voy a parafrasear. Que cuando Abraham y Yitzhak fueron a hacer ese sacrificio, se les apareció el adversario, siempre queriéndolos desviar del propósito, siempre. Y no pasó una, dos, tres veces, creo que fueron tres veces, que fue también 3 veces fueron tentados. El último fue el cordero, el carnero, que iba a ser sacrificado en lugar de Yitzhak, que dice aquí el libro de Yazar que fue detenido por Hasatán en unos arbustos, porque dice que el carnero iba directamente a Abraham para ser sacrificado, y él iba por su propia voluntad, pero fue detenido por Hasatán entre las espinas, ¿verdad? Entonces, siempre probablemente seamos tentados, hay que tener, por eso siempre nunca hay que despegarse de la Torá. Siempre hay que agarrarse de este libro sagrado, este libro bendito que es el que nos sostiene. Es una protección divina. No es una restricción, ¿verdad? Como dicen muchos, te restringe, no, es una protección. Es una protección y siempre confiar en Yahweh que Él nos va a proteger. Todo esto nos ha enseñado en nuestro patriarca Abraham. Siempre confiar, obedecer, ¿verdad? Que esa es la verdadera emuná. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera emuná. Primero obedecer. Cuando tú eres obediente, estás confiado que Elohim te va a proteger. Sí, y siempre hay que tener la certera de que si estamos obedeciendo, que estamos tratando de obedecer los mandamientos, ¿verdad? Aunque estemos con toda nuestra ignorancia, pero que nuestro corazón salga, que tengamos ese ímpetu de que queremos obedecer un mandamiento, ¿verdad? Como ahora que hicimos nuestra cabañita. Miren, yo vivo en un departamento, yo no puedo hacer una cabaña afuera de mi departamento, me corren. La tuve que hacer aquí adentro en la sala, ¿verdad? Pero con todo mi amor y con todo, ¿verdad? Con todo el entendimiento que Elohim me ha dado para poder guardar el mandamiento. Desde el año pasado estuve pensando en hacerla aquí en el porche, ¿verdad? De para dormir afuera, pero bueno, no fue posible este año. Pero sí, acá adentro, sí, siempre he tenido mi cabañita aquí adentro. Yo creo que dentro de lo posible, pues aquí estamos.
Y el año pasado sí, mi corazón fue ir a acampar afuera la intemperie, pero al último de la hora me tuve que regresar y hacer mi cabaña rápidamente, siempre a las carreras. Creo que este año ha sido el menos carrereado para mí, porque el año pasado ya estaba yo allá y me dicen siempre, es que aquí tienes que rentar el espacio para poder campar. Renté mi espacio, ¿verdad? Dejé mi dinero allí en un buzón porque te piden que lo dejes, pero resulta que alguien ya lo había hecho por internet. Entonces me ganó el lugar. Cuando yo llegué me dicen, no, pues nomás por este día puedes estar ahí porque te ganaron. Entonces dije, no, no me puedo quedar. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar, pues no puedes estar trabajando al siguiente día. Dice, quédate y mañana te vamos a conseguir otro espacio, ¿no? ¿Cómo voy a andar trabajando en el día de que no se debe de andar haciendo nada? Entonces me regresé, lo bueno que lo hice con tiempo, me regresé después de que ya había instalado mi cabaña. Ya nomás estaba a punto de adornarla con las palmeras, llevé todo. Y y me regresé. Mejor me desinstalé todo, me regresé, lo bueno que todavía tenía tiempo. Llegué aquí, instalé, hice mi cabaña, aquí otra vez, aquí adentro. Y bueno, festejé mi fiesta de las cabañas. Eso sí, terminé cansadísimo, pero cansadísimo. Eh, pero ese es el ímpetu, el corazón, ¿verdad? Esa es una satisfacción tan grande, ¿verdad? Que después de tanta adversidad lo puedas hacer, es una satisfacción tan grande y tan enorme, hermanos, que Elohim, que sientes que Elohim te está mirando y te está viendo que tú, ¿verdad? Con todo el ímpetu y con todo el amor quieres guardar el mandamiento. Eso es lo que Elohim quiere de nosotros, ¿verdad? Así como nuestro padre Abraham, que con todo el amor que tenía a su hijo Yitzhak iba a ser sacrificado, ¿verdad? Lo llevó al matadero, ¿verdad? Entonces, mañana hablaremos de Yitzhak en esta misma situación. Ya el año pasado di algunos, ¿verdad? Hablé también de Yitzhak Sefer, en el Sefer de Yazar, ¿verdad? En este libro del justo, que no todas las Biblias lo tienen, pero aquí en el Sefer Dabar de última generación lo tenemos y nos da más luz. Pero tenemos que entender que es una traducción y a veces hay malas palabras, palabras que no fueron traducidas correctamente, ¿verdad? Entonces, pero es nada más como, miren, como lo que vimos ahorita de Reuel, que siempre nos llamaba la atención, ¿verdad? Que de cómo, bueno, nos llamó la atención que cómo Yetro tenía conocimiento de Yahweh, ¿verdad? O tenía tanto conocimiento. Quiere decir que había conocimiento de Yahweh en aquellas regiones, ¿verdad? Por algo le decían, allá en esa montaña vive Yahweh, ¿verdad? Le decían a Moshe, así que no vayas allá porque allí vive Yahweh. Entonces quiere decir que había un conocimiento pleno de Yahweh, pero no la promesa había sido con Abraham, ¿verdad? Con un pueblo escogido, ¿verdad? Como dice, con Yitzhak será llamada descendencia. Y recordemos que no todos somos elegidos, aunque seamos de la misma familia, no todos somos escogidos, no todos somos obedientes, y aunque uno quiera que nuestros hermanos obedezcan, no todos somos, ¿verdad?, escogidos para las buenas nuevas. Desafortunadamente para
muchos de nosotros, ¿verdad? Y aunque tengamos preocupación, no podemos hacer más que decirles, ¿verdad? Y que ellos tomen su propia decisión, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Nos dijo el Shalia Pablo, ¿verdad? Nos dio a entender, ¿verdad? Que como los dos, nuestro padre Jacob y Esaú, ¿verdad? Estaban en el mismo vientre, pero como dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Quiere decir que entre nuestro interior siempre hay una semilla. Está la semilla de la serpiente, ¿verdad? Como dijo, como está también en el libro de Bereshit, Génesis, ¿verdad? Pondré enemistad con tu simiente, con la simiente Kadosh, con la simiente santa. Entonces esa es la pelea que tenemos en nuestro interior muchas veces, que estamos contaminados con esa simiente, pero llegó el momento para nosotros que ya venimos a la obediencia, llegó el momento de que nuestra semilla Kadosh está ganando a la desobediencia, está ganando y bueno. Amén, amados hermanos, amados Sahin, Hayot, sigan teniendo un Shabbat en Shalom, en su Sukkah, ¿verdad? Y bueno, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.